recordarse, repetirlas. tiene que recordarse con el permiso suyo, grabar. Ah, sí, La... ya lo pusimos. Gracias, Gladys. Ya lo pusimos, no se preocupe. Muy bien, ya que recordamos las reglas, ya que hemos orado, vamos a platicar. Muchos han dicho que la historia de David y Goliat es un mito porque dicen que no puede haber personas de esa estatura, de lo que medía Goliat. Sin embargo, en la historia ha habido hombres que han medido casi lo que mide Goliat. La altura de Goliat era como 1,90 más o menos. No es preciso porque el codo variaba de lugar en lugar y de época en época, pero estamos hablando quizá de 2,80 y tantos centímetros o de 2,90 centímetros, casi los 3 metros, por ahí así. Un hombre gigante que existió en los Estados Unidos, se llamaba Robert Wadlow, medía 2,72 centímetros. Es este hombre, y si ustedes ven, este hombre que está aquí es un hombre que ahí donde lo ven, pues obviamente él está mucho más alto que yo. Yo le daría como aquí al brazo. Por eso luego no me gusta tomarme fotos con hermanos de Europa o de Estados Unidos porque es algo muy chiquito. Me veo muy pequeño al lado de ellos. Así como este hombre que está aquí en realidad es un hombre alto, pero debido al tamaño que tiene el otro hombre, pues se ve muy pequeño, ¿verdad? Y nosotros quizá o cualquiera de mis conocidos estaría un poco más bajo que él. Entonces, no, esto no es un mito, esto es una historia real. En realidad sucedió, ¿sale? La Biblia nos dice que cuando Israel entró a la tierra prometida, ahí en la tierra prometida había gigantes. Y entonces, esta es más o menos la altura que tiene Goliat y no debemos de verlo como un mito. Todas las historias que la Biblia nos presenta fueron reales, sí sucedieron. A Jonás se lo tragó un pez muy grande, así como lo dice la Biblia. Este, Daniel fue echado en un foso de los leones, tal como lo dice la Biblia. Realmente existió un diluvio, sí lo hubo. Entonces todas son historias reales, todo sucedió. Porque hoy en día hay mucho la tendencia de decir que esto son cuentos, son metáforas, pero no, nosotros como creyentes creemos que esto es real, ¿verdad? Muy bien, y teniendo en cuenta eso, tuvimos la historia de el primer libro de Samuel, capítulo 17, que es el que nos habla de la lucha entre David y Goliat. Adelante, Giovanni, díganos los personajes. Ok, por aquí tengo en mis anotaciones David, el joven pastor que derrota a Goliat, y Goliat, el gigante filisteo desafiante. También están presentes Saúl, el rey de Israel, y los ejércitos de Israel y los filisteos. Muy bien, muy buenos personajes. A ver, Luis Guaripata. Bueno, en mis anotaciones me tengo yo, David, Goliat, el ejército filisteo, Saúl, los hombres de Isaí, Isaí, los hijos de Isaí, Eliab, Abinab, Sama, Abner, el general del ejército, y el escudero. Gracias. Muy bien, sí, gracias a usted. Continuemos adelante. Aquí se mencionan varios objetos. A ver, Giovanni. Ok, por aquí tengo una honda que David utiliza para lanzar una piedra contra Goliat y la armadura y la espada de Saúl que David rechaza usar.
Ah, la armadura. Muy bien, gracias, gracias. Luis, ¿se le quedó la mano levantada o quiere añadir algo a esto? ¿Y qué es lo que es la coraza? Ah, que es la coraza. A ver, hermano Giovanni, ¿podría explicarle a la hermana qué es la coraza? Yo hablé de la armadura y la espada. Ajá, muy bien. Pues la coraza es ese chaleco de metal que se ponían los guerreros para pelear, ¿verdad? Ah, Sí, ahí tenemos la coraza por si les encajaban la espada, pues la espada se resbalara y, y no les entrara. Eso es la coraza. Muy bien. Ah, ¿en dónde sucedió esta historia? La historia sucedió en un lugar llamado el Valle de Elá, que está, este es el mapa de Israel, aquí tenemos el reino de Judá, a un lado tenemos el reino de los filisteos, como eran vecinos, pues seguido andaban a los golpes, ¿verdad? Seguido andaban en la guerra y es esta zonita en donde ellos se enfrentaron y es ahí en donde David, que todavía no es rey, es un humilde pastor, va a derrotar a Goliat. Ese es el lugar en donde suceden las cosas. Cuando ocurrió esta historia, pues como nos hemos estado ubicando, esta historia sucede más o menos 1000 años antes de Cristo. Ya ustedes ya les enseñaron cómo contar con los dedos, ¿verdad? La historia. Bueno, muy bien, ahí tenemos más o menos cuando sucede esta historia. Acaba de empezar la época de los reyes. Esta pregunta es muy importante. A ver, varios díganme. Sí, Giovanni, ¿cuál es el problema aquí? Que yo tengo en mis anotaciones que es el desafío y la amenaza que representa Goliat para el pueblo de Israel, ya que nadie se atrevía a enfrentarlo debido a su gran tamaño y fuerza. Ok, muy bien. A ver, usted, Miguel Luis, síganos. Y yo creo que el gran problema es que Goliat desafió al pueblo de Israel, ¿no? El cual era el pueblo de Dios. En otras palabras, que los filisteos desafiaron a Dios porque ellos no creían en Dios, sino que creían en sus dioses de ellos. Amén. Ujú, un desafío en contra de Dios. Ok, ese sería aquí el problema. para una opinión quiero dar. Claro. Sí, para mí, ellos llevan el pleito perdido porque le voy a decir algo. Cuando tú te pones en contra de Dios, de las cosas de Dios, está demostrado científicamente que le va mal a la persona. Y hay muchas justificaciones que le han dado de gente que no han creído en Dios, que dice que Dios esto, que Dios lo otro, y como que le hacen un desafío y las consecuencias son funestas. Por ejemplo, en el caso del Titanic, ni Dios lo hunde, y mire cómo se hundió. Y así muchísimas situaciones se dan, entonces que se pone en contra de Dios. Tiene que caer la derrota, porque que Dios vence. La presencia del Espíritu Santo vence a las cosas mundanas, a las cosas de Satanás. Dice la palabra que es mejor un hombre de rodillas que mil. ¿Mm? Ya no alcancé a escuchar a Ladis. No sé si ustedes la escuchan. Yo no. No escucha No, no nada. se escuchó ya Ladis. Bueno, pero Ladis dijo algo muy importante. Contra Dios no nos podemos poner. Y la historia del Titanic ilustra muy bien eso de ponerse en contra de Dios. Acá por donde vivo hubo un hombre que juntó dinero para construir su casa y dijo, una vez empezando no va a haber poder que me detenga
Y empezando, llegó la autoridad, le pidió los permisos de construcción y él no los tenía y le cancelaron su construcción. Así que mucho cuidado con esto, ¿verdad? De andar peleando en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere. Ese es un gran problema que tenemos aquí. ¿Cuáles eventos ocurren en esta historia? Sí, Giovanni, por favor, díganos. Los principales eventos que ocurren en esta historia incluyen el desafío de Goliat al ejército de Israel, la oferta de Saúl de permitir que alguien luche contra Goliat, la victoria de David sobre Goliat con una piedra lanzada con una honda y la posterior derrota de los filisteos por parte del ejército de Israel. Además, también se describe la amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Muy bien detallados los eventos, lo felicito. Sí, nos dijo muy bien la secuencia de estos eventos. ¿Cómo se resuelve el problema de aquí? Si aquí el problema es que no se atreven a pelear con Sansón, que este hombre está insultando al pueblo de Dios, ¿cómo se resuelve el problema? Desafío de Goliat, la llegada de David, la incredulidad de Saúl. Así, Jesús Giovanni. Ok, sí, el problema se resuelve cuando David acepta el desafío de Goliat y confía en Dios para enfrentarlo, utilizando una honda y una piedra. David golpea a Goliat en la frente, derrotándolo. Esto provoca el pánico entre los filisteos y el ejército de Israel aprovecha la oportunidad para perseguirlo y obtener una victoria completa sobre ellos. La valentía y habilidad de David en la batalla resuelven el problema y brindan seguridad al pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. Vamos a consolidar este texto. En esencia, así en poquitas palabras. A ver, díganme, ¿de qué se trata esta historia? Antes de eso quiero hacer un comentario. El comentario que quiero hacer es el siguiente. En la misma historia, David dice lo siguiente: y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. O sea, David sabe que detrás de su triunfo está Dios, y Dios es el que le está dando el poder para poder triunfar en esta batalla, ¿verdad? Así que aquí no es tanto que David haya sido el gran héroe que derrotó al gigante. David tiene ese mérito de ser un hombre que tiene una valentía, pero la obra la está haciendo Dios, ¿no? Eso se nos debe de pasar, que Dios está aquí guiando y bendiciendo. A ver, en pocas palabras así, entonces, ¿de qué se trata la historia? De un pueblo cobarde que no quiere luchar. A ver, Ladis, díganos. Bueno, yo creo que la historia se trata de la ambición que tenían porque querían los polos opuestos de la tierra de Israel. Entonces, por eso fue que vino la lucha entre Goliat y David, porque ambos ejércitos querían la posesión de la tierra, de esa tierra la querían, y por eso vino la lucha. Entonces, por la ambición del poder, y siempre se ha visto que la gente siempre pelea por eso de territorio, por los territorios, por las minas, y porque
no tenía la presencia de Dios en el momento. Después fue que David sí sabía que el Dios lo estaba respaldando y que Dios lo iba a respaldar. Ya usted lo dijo eso, porque por su propia fuerza él no iba a poder vencer a Goliat nunca, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Y nos deja una enseñanza a nosotros, que por fuerte que sea la otra persona, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos a Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que Dios sea quien dirija nuestros pasos para obtener la victoria. Muy bien. Sí, muy buena aportación. Gracias, Gladys. Entonces es una historia en donde los filisteos quieren invadir la tierra de Israel porque somos bien problemáticos los seres humanos, bien ambiciosos y siempre queremos más. Y si ya tengo un terrenito, ahora quiero también otro y luego me quiero apoderar de toda la colonia y que todos me obedezcan y quiero ser su amo y señor, ¿verdad? Adelante, Jesús Giovanni, por favor. Ok, el pecado que me enseña a confesar la historia es la incredulidad y la falta de confianza en Dios por parte del ejército de Israel, pues, que lo ven luego reflejado como Dios utiliza como instrumento a David para derrotar a Goliat, mostrándole pues esa fuerza, esa destreza a través de él, utilizándolo como instrumento. Es cierto, sí, muy bien. Nadie se atrevía a enfrentar, pero se dan cuenta de que Dios está con este muchacho. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Dije hace un rato, recordemos que Dios es el que está detrás de todo. Jesús Giovanni quiere decir otra vez algo, adelante. Ok, en cuanto a esto, vemos el amor de Dios en varias maneras. Primero, Dios muestra su amor al proteger y guiar a David, un joven pastor, para que pueda enfrentar y vencer a Goliat, el gigante amenazante. También al usar a David como instrumento para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Estas historias nos enseñan que Dios ama y cuida a su pueblo y está dispuesto a intervenir en momentos de dificultad para brindarnos salvación y liberación. Claro, claro que sí. Desde luego que sí. Dios está al tanto de su pueblo. ¿Qué me enseña a pedir y hacer por gratitud a Él una vez que leo esta historia? Recordemos que pues finalmente el pueblo de Israel se animó, ¿verdad? Cuando David le ganó la batalla a Goliat, pues todo el ejército se animó y comenzaron a perseguir a los filisteos. A veces lo que nos hace falta es simplemente contemplar las maravillas de Dios y la obra que Dios está haciendo y saber que esa obra no es exclusiva para un ser humano, sino que puede estar en la vida de los demás. ¿Qué me enseña a pedir Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir o a hacer por gratitud a Él? A ver, ¿alguien? Bueno, Sí. Ladis, Ujú. que reconozcamos que Él es nuestro Padre Celestial y que solo en Él está la victoria. Que si nos humillamos, si se humillare mi pueblo, como dice Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, y se arrepintiera, entonces yo, Jehová de los ejércitos, desde los cielos, sanaría la tierra y curaría los cuerpos. Entonces, Él nos va a dar, Él nos dice un mensaje que nos va a dar una vida fructífera, de bendición, una vida de salvación, cuando nosotros nos humillamos delante de Él y también creemos en lo que Él nos dice en sus palabras. Entonces Él nos va a dar la victoria mediante nosotros orando, creyéndole y esperando que Él haga su voluntad. No la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Él, pero sí obedecerle a Él en la oración y pedirle siempre que Él tenga misericordia, que nos libre de los ataques,
y que sea él quien guerrea, porque Jehová es el guerrero. Dice que de la alabanza que mi guerra no es mi guerra es de Dios. Ok, muy bien. Muy bien, sí, siempre recordemos que Dios nos manda su palabra y su palabra es la que enciende nuestra fe, es la que aviva nuestra fe. Gracias a que se ha avivado esa fe con la palabra de Dios, ahora queremos orar, ahora queremos servir, ahora queremos luchar, ¿verdad? Porque Dios ha avivado esa fe. Eso en un principio no fue algo de nosotros, fue un regalo maravilloso que Dios nos dio. Gracias, muy bien, muy buenos comentarios. La última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este pasaje? A ver, Jesús Giovanni. Ok, en momentos en que alguien esté buscando orientación, sabiduría o dirección en su vida, también sería relevante en situaciones donde se necesite fomentar el amor, el perdón y la justicia. En general, es un mensaje que puede ser compartido en cualquier momento en que se busque inspiración espiritual y práctica. Sí, muy bien. Buen momento para compartir este mensaje. A ver, ¿alguien? Quiero Sí, decir algo, pastor. claro. Muchas veces yo he notado, porque yo me pongo a observar y asimilado, que muchas personas le damos mal uso a la palabra de Dios por falta de conocimiento. Porque hay personas que quieren ellos hacer la cosa por su propia cuenta, a un grandes ministro, sabiendo y reconociendo que es Dios quien le toca hacer muchas cosas. Entonces ellos quieren hacerlo con la fuerza de ellos y de acuerdo a su manera y de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces yo he observado mucho eso. Claro, sí, es un error Yo he humano. aprendido mucho. Mire, yo le doy gracias a Dios a estos cursos que estoy haciendo, porque yo he aprendido bastante, muchas cosas que yo desconocía antes, pero a veces hay personas que incurren en eso, aún siendo ministro de la palabra de Dios, y que no pudiera ser así, considero yo. Sí, claro, eso va a suceder. Y hace 8 días, de hecho, veíamos el ejemplo de unos sacerdotes que estaban, pero peor todavía, ¿verdad? Estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Bueno, esas cosas suceden, pero por eso es bueno que conozcamos la palabra y vayamos viendo los resultados que Dios va dando en la vida. Muy bien, gracias a todos, hermanos. Han Vamos. participado muy bien. Felicidades. Quisiera saber si alguien quiere decir otra cosa sobre David y Goliat que se nos haya pasado, que se nos haya olvidado y que consideren importante de esta narración o si abordamos en general los elementos esenciales de la vida de este evento, de esta historia. Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, hablando de algunos temas importantes de esta narración. Ahora me corresponde a mí platicarles algunos temas que son importantes. Y en primer lugar, pues hay que platicar. Hace 8 días, no, el martes nos quedamos en la vida de Samuel, ¿verdad? Y ahora ya saltamos hasta David. Pero entre Samuel y David estuvo un personaje, un rey que le falló a Dios, que se llamaba Saúl. Entonces la historia que nos presenta la Biblia es esta. Samuel era el último juez de Israel, aunque en realidad él trató de poner a sus hijos como jueces. Nos dice la Biblia lo siguiente. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot. Astarot significa imágenes. Astarot, esta terminación ot en hebreo
es plural. Astar significa imagen, Astarot significa imágenes. Quiten las imágenes de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Sí, Miguel Luis, díganos. Y una preguntita, Astarot es imágenes, ¿no? A ver otra vez, Le Miguel digo, Luis. Astarot es imágenes, diga. Sí, literalmente, Astarot es imágenes, ¿no? Astarot significa imágenes. Son todas las imágenes en su conjunto, ¿sí? Todas las imágenes que ponían de los ídolos. Va a haber otra diosa que se llama Astarte, pero Astarot son todo tipo de imágenes. Quiten los dioses y también todas las imágenes que tienen ahí de esos dioses. Pero miren cómo Samuel hizo una obra muy bonita, pues la obra que la misma palabra de Dios le decía y lo convencía, que era que quitaran todos los dioses ajenos. O sea, estuvo muy bien lo que hizo Samuel. Samuel luchó en contra de la idolatría, luchó porque el pueblo sirviera a Dios, porque el pueblo estuviera cerca de Dios. O sea, él fue un hombre de Dios que en realidad lo que Dios decía en su palabra, él quería llevarlo a cabo. Y entonces le dijo al pueblo que ya dejaran dioses ajenos, que ya dejaran imágenes, y dice que el pueblo lo obedeció. Entonces, Dios bendijo mucho a Israel en este tiempo porque iban conforme a la palabra de Dios. Pero obviamente Samuel creció, se hizo grande y él ya tenía que irse de esta vida, ya tenía que partir y nos dice que sus hijos se desviaron del camino de Dios. Fíjense, este fue un buen hombre, un hombre de Dios, pero sus hijos no, sus hijos estaban desviados. Y nos dice la escritura lo siguiente: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Así que cuando decimos que Samuel fue el último juez de Israel, pues sí, en realidad sí, pero él también puso a sus hijos para que fueran jueces. O sea, quería que sus hijos fueran jueces y los puso como jueces sobre Israel. Nos dice los nombres de los hijos de Samuel. El nombre del primogénito fue Joel, así se llamaba, Joel, el hijo de Samuel, y el nombre del segundo fue Abías. Joel y Abías fueron, vamos a decirlo así, quizá más literalmente los últimos dos jueces, porque aunque Samuel fue el último, pues puso a sus hijos mientras él todavía vivía. Pero nos dice la escritura que ellos eran jueces en Bérseba y nos dice lo siguiente: pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. O sea, estos muchachos no eran como su papá. Antes se volvieron tras la avaricia, se hicieron avaros, dejándose sobornar. Aceptaban, iban a hacer un juicio y dejaban que los sobornaran y favorecían al que más los sobornaba y pervirtiendo el derecho. Y entonces los hijos de Samuel pues se desviaron de los caminos de Dios. No siguieron el camino de su padre y ellos andaban mal y otra vez las cosas comenzaron a andar mal. El pueblo de Israel vio que los hijos de Samuel eran corruptos, que aceptaban sobornos, y el pueblo de Israel no los quiso, no los quería como sus jueces,
Entonces vinieron y hablaron con Samuel y le dijeron, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces el pueblo quería un rey, pero el problema que tenía el pueblo es que quería un rey como el de todas las naciones. Y Dios les había dicho que no imitaran a las otras naciones, que no fueran como las otras naciones. Y los reyes, claro, Isidro, qué bueno que ya está aquí. Y los reyes, entonces, de las otras naciones, pues tenían otras costumbres, otras formas. Y Israel aquí está pidiendo un rey, pero no solo quiere un rey, sino que quiere un rey como el de las otras naciones y esto ya está mal. Esto ya no está bien. Quizá el problema no era tanto pedir un rey, pero el problema sí era un rey así como las otras naciones. Y esto, bueno, pues de entrada no era muy agradable, pero Dios en su bondad les concedió un rey. Y el primer rey que les dio, como todos ustedes saben, se llamó el rey Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, David era de la tribu de Judá. Entonces, este primer rey, llamado Saúl, fue ungido por Samuel para que fuera rey. Aunque al principio Saúl se andaba escondiendo, de todos modos, Dios lo hizo que llegara con Samuel y Samuel lo ungió como rey. Ahora bien, Saúl comenzó bien. Cuando lo nombraron como rey y lo ungieron como rey, vino un pueblo llamado los amonitas a atacar a Israel. Y hubo una escena muy, muy cruel porque los israelitas querían sujetarse a los amonitas y obedecerlos, pero el rey de los amonitas era muy injusto. Entonces, el rey, para no luchar con Israel, les ponía condiciones muy horribles, muy feas. Por ejemplo, les dijo, sáquese cada uno un ojo y así hago una alianza con ustedes. O sea, quítense un ojo y quédense tuertos y de esa manera ya no los ataco. Entonces Saúl se enteró de todo esto y armó un ejército y salió y derrotó a ese rey y derrotó a los amonitas. Entonces fue un hombre que cuando comenzó con la bendición de Dios, con la unción de Dios, con la palabra de Dios que le dieron, comenzó bien. Pero como suele suceder, ¿verdad? Hay que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Hay que estar alimentándonos de los medios de gracia que Dios nos da. De esa manera se mantiene viva la fe. De esa manera nosotros podemos estar bien. Si dejamos de hacer eso, nuestra fe empieza a debilitarse y empieza a morir. Y Saúl se desvía de los caminos de Dios. En una ocasión va a salir a luchar en contra de los filisteos y antes de salir a luchar en contra de los filisteos tenía que ofrecer un sacrificio. Pero el único que podía ofrecer el sacrificio era el sacerdote. Nadie más lo podía hacer. Saúl no podía ofrecer el sacrificio. Eso era algo que ofrecía el sacerdote. Pero el sacerdote no llegaba.
Y entonces Saúl comenzó a desesperarse y a desesperarse, que agarra al becerro y que ofrece él el sacrificio. Se desesperó. Y en su desesperación desobedeció la palabra de Dios, hizo lo que él no tenía que hacer. No esperó, no tuvo paciencia y ofreció un sacrificio. Y después de que acabó el sacrificio, tan pronto como lo ofreció, que llega el sacerdote. Pero Saúl ya había ofrecido este sacrificio, ya había desobedecido. Entonces ahí comenzaron una cadenita de errores en la vida de Saúl, apartándose de lo que la palabra de Dios decía. Y entonces salieron a la guerra y a David le fue mucho mejor, mató más gente, capturó más enemigos, y como a David le fue mejor, Saúl comenzó a estar muy celoso de los logros de David. En lugar de estar agradecido de que David estaba derrotando a los enemigos, Saúl comenzó a tener muchísimos celos de los triunfos de David. Y le puso varias trampas para ver si caía, pero Dios protegió a David. Pero ya Saúl estaba tan celoso, que se puso a perseguir a David por todos lados. Ya el objetivo de Saúl ya no era hacer la voluntad de Dios, el objetivo de Saúl era conservar su reino. Y ya había fracasado. Si tenemos un pastor que su objetivo ya no es servir a Dios, sino conservar su iglesia, conservar su pastorado, ese pastor ya se está desviando de los caminos de Dios, porque el objetivo no es conservar tu puesto, el objetivo es servir a Dios. Y Saúl comenzó a alejarse, y ya su objetivo era mantener su reino a como diera lugar, ya no era hacer la voluntad de Dios y bendecir al pueblo, y se puso a perseguir a David por todos lados. Y en una ocasión, el rey David salió huyendo de Saúl y pasó por donde estaban unos sacerdotes. Y el sumo sacerdote le dio unos panes para alimentar a sus soldados y le dio una espada, que era la espada de Goliat, porque David tuvo que salir huyendo y no llevaba nada, pero este sacerdote le dio unos panes y le dio una espada. Y cuando Saúl se enteró de que este sacerdote y el sacerdote había ayudado a David, que va y que asesina a un montón de sacerdotes en una tierra que, si mal no recuerdo, se llamaba Nob. Saúl ya estaba mal, ya estaba muy desesperado y ya estaba cometiendo un montón de tonterías porque sentía que se le iba el poder, porque sentía que lo superaban. Y en medio de esa desesperación cometió una injusticia muy grande y fue y mató a los sacerdotes que habían ayudado a David, que lo habían apoyado. Después Saúl se desespera aún más y quiere saber qué es lo que va a pasar. Él mismo había corrido a todas las brujas, a todos los adivinos, los había corrido de la tierra, pero está muy desesperado. Va y consulta a Dios y Dios ya no le da respuesta. Después de todo lo que él hizo, Dios ya no le da respuesta. Dios se queda callado. Y entonces Saúl comienza a desesperarse porque quiere hacer unas cosas, pero no tiene la respuesta de Dios después de todo lo que hizo, y ya muy desesperado va y busca una adivina y la consulta.
después de que él mismo había corrido a todos los adivinos de ahí del pueblo, ahora él mismo va, busca una adivina para que le diga qué va a suceder en su vida. Y entonces Saúl ya se desvió, completa y absolutamente fuera de lo que Dios pide, completa y absolutamente fuera de la voluntad de Dios, matando sacerdotes, atacando a divinos, persiguiendo a David, ya pisoteando todas las cosas de Dios. Aquí tenemos un Saúl que ya poco a poco se fue desviando y acabó mal. Entonces esa es la razón por la que tenemos que estar siempre en contacto con la palabra, siempre en contacto con sus sacramentos. Nos van a mantener vivos, nos van a mantener en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, van a estar alimentando nuestra fe, nuestro corazón. Y Saúl aquí definitivamente fracasó de manera completa y de manera rotunda. Saúl fue rechazado por Dios. ¿Y cuál fue el fin de Saúl? Pues nosotros lo sabemos. El fin de Saúl fue una muerte horrible. En una guerra en contra de los filisteos, Saúl salió a pelear. Después de que consultó a la divina, en lugar como Dios no le dio respuesta para pelear contra los filisteos, fue y consultó a una divina y con las palabras de la divina fue y luchó contra los filisteos y los filisteos le ganaron. Y cuando Saúl vio que los filisteos ya le habían ganado y ya venían sobre él, tomó su espada y se la enterró él mismo. Solito se dio su muerte. Los filisteos llegaron y vieron que el rey de Israel, el rey Saúl, ya estaba muerto y le cortaron la cabeza. Y se llevaron su cabeza y dejaron su cuerpo ahí tirado. Y así acabó la historia de Saúl. La historia de Saúl es la historia de muchos hombres, de muchos hombres que han empezado bien a servirle a Dios, que Dios ha tenido misericordia de ellos, han empezado a servirle bien a Dios y han terminado, pero bien lejos de Dios. En Latinoamérica abundan las historias de pastores que se han acabado, de hermanos en la fe, que empezaron bien y acabaron, pero muy lejos de lo que Dios pedía, de lo que Dios decía, y esto fue lo que sucedió en la vida de Saúl. A ver, ¿alguien tiene algún comentario de la vida de Saúl o de esto? A ver, Jesús Giovanni. Ok, después de que muere Saúl, después que David es coronado rey de Israel, busca establecer una alianza con la casa de Saúl, pero encuentra resistencia por parte de algunos miembros de la familia. Además, algunos de los seguidores de Saúl intentan oponerse a David y desestabilizar su reinado. Sin embargo, David demuestra sabiduría y paciencia en su trato con ellos. Y finalmente logra establecer una alianza con Mefiboset, el hijo discapacitado de Jonatán, hijo de Saúl, que era gran amigo de David. A pesar de las dificultades, David muestra compasión y respeto por la familia de Saúl, lo que demuestra su carácter y buen juicio como líder. Es cierto, muy buena aportación. Y fíjense que el mismo hijo de Saúl no estuvo de acuerdo con su papá, ¿eh? El mismo hijo de Saúl se dio cuenta de que su papá estaba mal en todo
y mejor apoyó a David, porque ya el papá se había salido completamente de los caminos de Dios, y eso es muy importante cuando tengamos un familiar que le esté sirviendo a Dios. Si él se ha desviado, no vamos a ser sus cómplices, vamos a seguir nosotros con la palabra de Dios, ¿verdad? Con lo que debe de ser, y ese es un gran ejemplo que nos da Jonatán, y hay una alianza entre él y David ayuda al hijo de Jonatán, ¿verdad? Que se llama Mefiboset, un muchachito mal de sus pies. Gracias, Jesús Giovanni, muy buena aportación. ¿Alguien más quiere decir algo de la historia de Saúl? Porque ya terminamos con la historia de Saúl y ya no vamos a volver a ella. Muy bien, entonces continuamos adelante. Y entonces Saúl murió horriblemente. David ya tenía muchas victorias, había demostrado sobre todo que la palabra de Dios estaba con él, que él tenía una fe bien puesta en Dios, había derrotado a Goliat y fue proclamado rey después de la muerte de Saúl. Como nos dijo Jesús Giovanni, David fue bueno con la familia de Saúl, pretendió que todos estuvieran bien, a pesar de que la familia de Saúl comenzó a darle muchos problemas. David tuvo misericordia. La misericordia que Dios había tenido con él, ahora él la tenía con los demás. Y David, ¿se acuerdan hace 8 días, ¿qué día fue? El martes, hablábamos del arca. Entonces, David, una de las cosas que hizo fue que tomó o mandó a traer el arca para que la llevaran a Jerusalén. Al principio no podían llevarla porque, ¿se acuerdan que les dije que el arca tenía estos tubos para que así fuera como la llevaran? Tenían que llevarla cargando los levitas. Entonces, lo que ellos habían hecho para traer el arca fue que la habían puesto en una carreta. Y ahí la llevaban en una carreta y la carreta se volteaba para allá y se volteaba para acá y el arca casi se caía. Y entonces un hombre que se llamaba Usa, como vio que el arca casi se caía, la quiso agarrar y cayó muerto, porque eso era algo muy santo, muy sagrado, y así no se tenía que transportar en carreta, se tenía que transportar así como lo vemos en esta imagen. Tenían que llevarla los levitas en sus extremos y cargando las maderas. Nada de que subirla ya un buey, hay que se la lleve y el buey ahí va pandeándose todo. No, nada de eso. Tenía que ir así. Y así es como llevan el arca a Jerusalén. Y esta es una gran labor que hace David de llevar el arca. Ahora, David quería construirle un templo a Dios, quería llevarse el arca y que el arca ya no estuviera en el tabernáculo, sino que ahora estuviera en un templo. Pero Dios le dijo que no. Dios le dijo, tú no vas a hacer eso lo va a hacer tu hijo. Tu hijo es el que va a construir el templo. A ti no te permito que construyas el templo porque tú has derramado mucha sangre. David era un guerrero y pues había tenido que matar a mucha gente y había tenido que pelear y todo ese tipo de cosas. Y Dios dijo, no, tú no me vas a construir ninguna casa. Esa casa me la va a construir tu hijo. Y entonces Dios le dio una promesa sobre la descendencia de David. Le dijo, siempre un hijo tuyo va a ser rey. Siempre, siempre. Le dice, y a ese hijo yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo
le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y luego dice, pero mi misericordia no se apartará de él como me aparté de Saúl. Esta promesa es muy bonita, porque Dios le está diciendo, mira, a tus familiares los voy a castigar bien feo, pero no me voy a apartar de ellos. Voy a seguir con ellos. Y eso es algo muy hermoso, que cuando yo me he portado mal, Dios me reprenda, pero siga estando conmigo, siga su misericordia conmigo. Y por esa razón me está reprendiendo, porque Él me ama, porque Él quiere que yo esté bien, porque Él quiere que yo esté en sus caminos, y por esa razón me castiga con vara, me reprende, pero eso tiene como fin que yo esté cerca de Él, porque su misericordia me acompaña. Así que aún en esos momentos en los que estoy sufriendo por algo que hice mal, puedo experimentar la misericordia de Dios. Puedo experimentar la gracia de Dios. Y debo de decirle, Dios, gracias porque a pesar de que estoy sufriendo por algo que estuvo mal, tu misericordia me acompaña. Esa fue la diferencia. La descendencia de David no iba a ser rechazada como fue Saúl, sino que iban a ser castigados, pero la misericordia de Dios iba a seguir siempre con ellos. Y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, siempre va a haber alguien de la descendencia de David que va a reinar. Siempre va a haber alguien de la descendencia de David que sea rey. Va a haber alguien que va a ser rey eternamente de la descendencia de David. Esa es la promesa que se está dando aquí. Y David tuvo a sus hijos, y sus descendientes de David fueron los reyes de Judá, Salomón, Roboam, Abías. Ahí está en el libro de los reyes toda la descendencia de David que gobernó. Pero resultó que el rey de Babilonia llegó, mató al rey de Israel, al rey de Judá, y dejó de haber rey. Pero los profetas seguían diciendo, de todos modos, Dios va a poner un rey de la casa de David que va a reinar eternamente y para siempre. Y en el Nuevo Testamento nos va a decir que ese rey es Jesucristo. Uno de la línea de David, un descendiente de David, en el que se va a cumplir la promesa que Dios le dio a David, y sería rey eternamente y para siempre. Por esa razón, cuando los magos de Oriente llegan a buscar a Jesús, dicen, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y en Cristo es en donde se cumple la promesa que Dios le da a David. Uno de tus descendientes va a ser rey eternamente. Y por eso la promesa que Dios le da a David es una promesa muy, pero muy importante, porque señala hacia la venida de Jesucristo. Muy bien, hermanos. De mi parte, hasta ahí es lo que les puedo decir. Pero quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación.